Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Apuntes de Diván. Y quiero empezar con una pregunta un poco complicada. ¿Alguna vez has experimentado la dolorosa sensación de que tras sufrir una pérdida significativa en tu vida, no es únicamente que una persona amada se haya marchado del plano físico, sino que una parte sustancial de tu propio ser parece con mucho dolor haberse extinguido con ella? ¿Te ha tocado tal vez estar o habitar ese vacío, ese dolor en el pecho que se siente como un abismo sin fondo, esa pesadumbre gris que muchos días te nos ha impedido, a los que hemos pasado por esto, nos ha impedido levantarnos de la cama porque tenemos la absoluta certeza de que el mundo entero ha perdido para siempre su color, su textura o su sentido? Hoy, en este episodio, vamos a caminar un poquito en este territorio del duelo otra vez. Hace como 6 7 episodios hice uno que hablaba sobre esto, sentí que me había quedado un poco corto. Entonces, este es un complemento de aquella plática. Este es un universo o un territorio universalmente humano que todos en algún momento vamos a pasar, pero no deja de ser un terreno estructuralmente devastador que todos en algún momento vamos a pasar. Y el duelo, llámese duelo por una pérdida de algún fallecimiento de un familiar, alguna pérdida de tu mascota, un divorcio, una separación, un cambio de ciudad. El duelo puede abarcar muchas aristas, ¿no? Entonces, luego nos topamos y advierto que desde ese instante nos topamos a veces también con muchos de consejos superficiales, de autoayuda comercial, de pésames simplistas y de las recetas express para superar el dolor. Entonces, en psicología, para comprender la diferencia fundamental entre un verdadero dolor y dar un consejo muy simple, pues es necesario entender cómo operan estas fuerzas en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, voy a tratar de analizar el duelo, ese trabajo heroico, activo, saludable de la mente, para tratar de metabolizar ese dolor de la ausencia y que de alguna manera busca aprender a soltar. Bueno, muchos de estas teorías que he estado revisando las he basado en el psicoanálisis de Sigmund Freud, donde él en algún momento hizo un ensayo clínico que, como muchas de las cosas que hizo en su momento, revolucionó la psicología clínica. Vamos a usar un poquito de su teoría, donde para ver un poquito de luz sobre este misterio del sufrimiento humano, pues es obligatorio remontarnos a su teoría, ¿no? En un texto de Sigmund Freud que se llama Duelo y Melancolía, en este texto que en psicología lo revisamos de manera profunda, se nos entrega una clave técnica fundamental para entender el comportamiento que tenemos cuando sufrimos una pérdida. Entonces Freud nos explica, y ya lo hemos visto un poquito, amar a alguien significa invertir mucha energía afectiva en ese objeto exterior. Entonces, ese objeto exterior se convierte en un soporte de nuestra estabilidad emocional. Entonces, cuando la realidad nos llega o nos impone la pérdida definitiva de este objeto, debido a que pues físicamente ya no lo vamos a tener, o se sufre una separación irreversible, el aparato mental entra en un estado de crisis. Y aquí es donde Freud traza la línea que divide estas dos partes de una manera muy brillante, ¿no? Primero, en el duelo, el mundo exterior es el que se ha quedado pobre y vacío. La persona que está sufriendo el duelo mira a su alrededor y nota que los lugares, las rutinas, los proyectos ya no tienen sentido porque hace falta el ser amado. Sin embargo, a pesar del dolor desgarrador, el yo del sujeto inicia un proceso activo guiado por lo que llamamos el examen de realidad. Entonces, la mente en este instante confronta constantemente el recuerdo con la ausencia física y aunque se resiste, empieza a retirar lenta
pero muy dolorosamente, minuciosamente, la energía afectiva que habíamos depositado en ese objeto. En ese objeto, llámese a la pérdida, a ese objeto que ya no existe. Entonces, de alguna manera, sí es un trabajo metabólico. El yo se deshace del lazo exterior para eventualmente quedar libre y poner esa energía nuevamente al servicio de la vida y de los nuevos vínculos que vamos a formar después, ¿no? Es un proceso largo, sí. Es un sufrimiento agudo, por supuesto, pero es un proceso que se necesita, es un proceso estrictamente saludable y adaptativo. La otra parte que menciona es la parte de la melancolía. El escenario clínico cambia por completo, se vuelve siniestro. En la melancolía el mundo exterior no es lo que se percibe vacío, lo que se ha quedado pobre, vacío y en ruinas es el propio yo del paciente. El melancólico se representa ante el clínico, ante el terapeuta, manifestando una rebaja extraordinaria en su amor propio, un empobrecimiento de su dignidad y un deseo constante de un autocastigo severo. Se insulta, se declara culpable de las peores desgracias y se siente clínicamente despreciable. Entonces aquí Freud realiza un descubrimiento que revolucionó la psicopatología al escuchar atentamente el discurso de este sujeto. Nota que estos reproches tan fuertes, tan feroces, tan destructivos que el paciente se profería a sí mismo no encajaban realmente con su biografía, sino que eran por palabras reproches reprimidos dirigidos hacia la persona que había perdido. Entonces el melancólico, al ser incapaz de tramitar la rabia, el resentimiento o el reproche por el abandono de la persona que se marchó, utiliza un mecanismo de defensa inconsciente, introduce la imagen del otro en su propio yo. A esto Freud lo llama la sombra del objeto que cayó sobre el yo. Entonces, a partir de ese momento, el paciente se ve que se castiga, que tiene de muchas maneras culpas. Entonces, al castigarse, es la única manera inconsciente que él puede encontrar para seguir agrediendo y manteniendo vivo al objeto que lo abandonó. Si avanzamos un poquito en la línea del tiempo, vamos a encontrar a Melanie Klein, quien lleva esta comprensión del vacío a las etapas más tempranas del desarrollo infantil, donde enseña una verdad que resulta fundamental para cualquier terapeuta en consulta contemporánea. Y bueno, está fuerte la frase, pero tiene mucho de cierto, ¿no? Entonces ella decía que crecer en el sentido psicológico es aprender a perder. Entonces Klein describe lo que denomina la posición depresiva, una etapa que ocurre durante el primer año de vida donde el bebé tiene que realizar un descubrimiento psíquico monumental y sumamente doloroso porque debe entender que la madre tierna, proveedora y buena a la que ama es exactamente la madre frustradora, distante y mala a la que en sus momentos de hambre o incomodidad obvia con una rabia inconsciente. El niño debe de integrar el objeto bueno al objeto malo en una sola persona imperfecta, ¿no? Entonces, cuando el bebé se da cuenta de que sus propios impulsos agresivos estaban dirigidos hacia la misma persona, que en este caso es la madre, experimenta una angustia tremenda, el miedo primitivo de su propia destructividad interna, invade ese miedo, ¿no? De haber dañado o aniquilado al objeto que lo protege. En este caso, vuelvo a repetir, la madre. ¿Por qué esto qué tiene que ver? ¿O por qué esto es crucial para entender el luto en una edad adulta? Porque Klein demuestra que cada vez que el ser humano sufre una pérdida real en su vida, en este caso en su vida madura, su aparato psíquico experimenta una regresión inmediata y automática que reactiva las heridas, los miedos de esa posición depresiva infantil. Perder a alguien despierta en el inconsciente el temor arcaico de que nuestra propia hostilidad reprimida, nuestras ambivalencias o nuestros egoísmos pasados fueron los responsables de la desaparición del otro. Entonces, de acuerdo con la escuela kleniana, el tránsito hacia un luto saludable depende exclusivamente de la capacidad de llevar a cabo esta reparación. Entonces, entendiendo que reparación significa aceptar con madurez que el objeto perdido, pues
era un ser humano imperfecto, con luces y sombra, y que nosotros también lo somos. En la escuela kleniana consiste en tener la capacidad mental de reconstruir con amor el recuerdo de esa persona en nuestro mundo interno, cobijándolo contra nuestros propios impulsos agresivos, ¿no? Entonces, la melancolía estructural ocurre precisamente cuando el sujeto fracasa en ese intento de reparación interna. Cuando la culpa es tan masiva que el individuo se queda atrapado en el reproche eterno de haber destruido simbólicamente el objeto. Entonces, pasamos un poco más en la línea del tiempo, nos encontramos a Jung, ya teníamos rato que no lo citábamos, a Carl Jung. Aquí sí hay una desviación, hacia la mirada más analítica de Carl. Y él abordaba el luto desde una perspectiva no solo psicopatológica, sino profundamente existencial y simbólica. Él prefería referirse a estos periodos de vacío absoluto utilizando una metáfora tomada de la tradición espiritual. Para Jung, cuando un ser humano sufre el impacto de una pérdida, la energía mental del individuo sufre un movimiento de introversión radical. Toda esa fuerza que antes poníamos en el trabajo, en los proyectos, en la convivencia social y en los lazos con nuestro entorno, se retira de la superficie y cae con un peso enorme hacia las profundidades del inconsciente. Entonces, en este caso, la melancolía desde la visión de Jung era un encuentro frente a frente sin máscaras con lo que él llamaba el arquetipo de la sombra. Al perder el objeto, que a menudo pues proyecta nuestras propias luces o nuestras propias carencias, la mente se ve obligada a mirar los contenidos reprimidos que habíamos habitado durante años, porque ya no existe la barrera del objeto. Y lo veíamos en alguna ocasión, si el terapeuta o el entorno de manera apresurada intentan curar o anestesiar el dolor del duelo mediante la sobremedicación química, la distracción constante del entretenimiento. Lo único que logran es interrumpir el delicado e indispensable proceso de duelo. Es necesario que pasen por el duelo, que pasemos. Jung afirmaba que el vacío dejado por la pérdida no es un agujero negro que deba ser llenado de inmediato. Hay que esperar, hay que respetar el proceso. No debe de ser llenado de inmediato con objetos o consumo de actividades que al final de cuentas van a ser vacías. Es un espacio sagrado que es necesario habitar, tolerar y escuchar. Es únicamente el fondo de ese desierto del inconsciente donde la mente puede reorganizarse. Hay que asimilar el duelo, la experiencia y permitir que emerja un nuevo símbolo, un nuevo sentido de vida que transforme al sujeto en una versión infinitamente más madura, que le encuentre sentido a la vida, más integrada, más autoconocida. Entonces, clínicamente el luto es en última instancia el rito de iniciación más doloroso, lo que lo hemos experimentado lo sabemos, es el rito de iniciación más doloroso hacia la verdadera sabiduría del yo. Para completar nuestro mapa de comprensión un poquito teórica, tenemos al autor Otto Kemper, que lo hemos citado también bastante, quien conecta el éxito o el fracaso del luto directamente con las estructuras de la personalidad, que ya hemos desmenuzado ampliamente en otros episodios, y nos da una explicación de por qué a los pacientes, por ejemplo, con un narcisista o limítrofe, les resulta prácticamente imposible transitar por un proceso de duelo normal. Este tipo de personas con este tipo de organización van a caer alarmantemente con facilidad en los terrenos de la melancolía destructiva. ¿Por qué? Porque recuerden que, bueno, vamos a recordar que el núcleo defensivo de este tipo de este tipo de estructuras se caracteriza por la falta de objetos internos estables, ¿verdad? No tiene objetos internos estables ni bien integrados. Esto es debido a que operan a través del mecanismo de la decisión, viendo el mundo en términos absolutos, negro, blanco, perfección o basura. Entonces ellos carecen de una base de amor interno sólido que los sostenga cuando la realidad no es bonita, cuando la realidad se tambalea. Entonces, cuando un paciente narcisista experimenta la pérdida de una figura significativa,
su aparato mental no procesa el dolor de manera normal, bueno, normal en comillas. No procesa el dolor desde la humilde, sino lo vive como una agresión directa, una afrenta intolerable a su propio ego. En su lógica inconsciente, el otro no tenía derecho a marcharse. ¿Por qué te fuiste? Su partida es una traición personal que me devalúa. Entonces, al no tener o al no poseer este tipo de estructuras, la capacidad de reparar el objeto interno porque su primitiva y su rabia saturan su mente. La pérdida es experimentada como un vacío que los persigue, que los amenaza. Se sienten amenazados, aniquilados de su identidad, de su ego. Entonces la melancolía en estos perfiles estructurales es una ferocidad clínica temible, ¿verdad? Su tristeza se tiñe de manera inmediata en un resentimiento destructivo y una amargura crónica. La estructura narcisista o limítrofe no extraña la singularidad del ser que se fue. Lo que verdaderamente extrañan o lo que verdaderamente están llorando es la pérdida del suministro que este objeto les proporcionaba. Entonces vemos que se vuelven sujetos hostiles que culpan a Dios, al universo injusto por su desamparo, utilizando su sufrimiento de una manera instrumental para devaluar a quienes intentan consolarlos. Para ellos aceptar la humildad del duelo, y digo humildad porque hay que aceptar la pérdida, el fracaso, el dolor, significa reconocer su propia vulnerabilidad, significa reconocer que necesitan del otro y obviamente no lo van a hacer, se van a negar a hacerlo. Pero bueno, habiendo recorrido un poquito ya tres teorías, Freud, Melanie Klein, Jung y Kemper, cuatro, ¿cómo podemos plantarnos frente a la realidad y cómo le podemos hacer y cómo analizar cómo se vive este fenómeno en la calle, cuando nos enfrentamos a un doble obstáculo que dificulta muchísimo la salud mental de nuestra población, la cultura del reduccionismo médico y la presión cultural? Por un lado, nos topamos con los excesos de la visión médica hegemónica, ¿no? La psiquiatría moderna que, atrapada en la prisa de los manuales de los libros, han cometido el atrevimiento de decir que todo es una patología, a los procesos normales de la vida. Si una persona sufre la partida definitiva de un compañero de vida o de un hijo, toco madera, que Dios nos libre de una cosa así. Al cabo de unas pocas semanas manifiesta llanto, insomnio, pérdida de apetito, desinterés por el mundo. El médico, con una prisa, corre a colgarle la etiqueta de un trastorno depresivo mayor. Claro, es discutible que el apoyo farmacológico es un aliado extraordinario para regular los neurotransmisores cuando la funcionalidad está rota o existe un riesgo absoluto para la integridad orgánica del sujeto. La medicina a menudo olvida un principio fundamental, que el luto posee un tiempo lógico, no un tiempo cronológico. No existe inyección, no existe una cura para el duelo, una pastilla que te puedas tomar y decir ya mañana yo no voy a sentir. No hay un doctor ni un laboratorio que tenga una pastilla capaz de recetar el olvido, pues, o que pueda saltarse el indispensable trabajo psíquico de destejer este lazo de apego. Una parte de ti se fue también. Pues el síntoma no siempre es la enfermedad que suprimir el médico. A veces es el único recurso. Fíjense qué importante y qué interesante. A veces el síntoma es el único recurso que tiene nuestra mente para sanar nuestras heridas. Pero, insisto, hay que usarlas. Si por otro lado también nos encontramos con la complicidad de la visión social, ¿no? La tiranía de la felicidad, de que a fuerzas quieren que seamos felices. Vivimos en la era de la inmediatez, la sonrisa fingida para la foto de perfil falsa, la época de la productividad sin pausa. Y si es una realidad, ¿verdad? Que la tristeza incomoda a nuestra cultura hipermoderna, a nuestra cultura que no le gusta sufrir. Entonces, si estás teniendo este duelo y no muestras signos de superación o resiliencia barata a los 2 o 3 meses de haber enterrado a tus seres queridos, tu entorno social empieza a experimentar una profunda incomodidad. Y ahí es donde muchas veces
Muchos amigos se alejan, mucha familia se aleja. Allí es donde casi siempre pasa que la mayoría te deja solo. Y todos esos amigos y toda esa familia que el día que te abrazaron y te dijeron lo que necesites, se van y te lanzan frases como tienes que ser fuerte. ¿Por qué? Te lanzan frases como ya déjalo descansar. A él no le gustaría verte llorar. Escuchaba a una compañera hoy justo que decía, pues fácil, fácil para el muerto, él ya se fue, pero pues todas las broncas que dejó, pues él a lo mejor ya está descansando, ya se fue, y a lo mejor, ¿qué le importa si estamos llorando o no? Ya está descansando, tal vez. Entonces, me refiero básicamente, o sea, no lo digo literal, me refiero a esta presión social eufórica, negligente, que nos quiere empujar de forma directa a un luto, o sea, en vez de tener un luto saludable, entre comillas, nos quiere empujar a los terrenos de la patológica, ¿no? Entonces, este tipo de círculos o de entorno que vivimos nos quiere, o quiere obligar a un llanto, a ponerse una máscara de normalidad ante el mundo y esconder su pesadumbre. ¿Por qué? Porque incomoda. Pero como lo hemos visto en otras ocasiones, todo dolor que se amordaza, que se esconde, que se guarda, que no se habla, termina por pudrirse en el sótano del inconsciente. Y obviamente sale de manera inconsciente en muchas de tus... bueno, entonces nos vamos... Estos ejemplos ya no los voy a poner. Entonces, para cada uno de los seguidores de esta comunidad que en este preciso momento se encuentra atravesando el desierto de una pérdida, la ciencia clínica de la mente nos hereda tres pilares. Uno, exige tu derecho soberano al tiempo de dolor. Tienes que arrancar de tu cabeza la falsa exigencia social de estar bien, de forma inmediata. El proceso de luto es un trabajo metabólico de tu yo. No responde a calendarios de oficina, ni a las demandas de tu entorno. Llorar, experimentar apatía temporal, necesitar apartarte del ruido del mundo no es un signo de debilidad ni un fracaso. Es la prueba real de que tu mente está gastando su energía en una tarea muy noble. Destejer el lazo con lo que fue para poder salvar tu propia identidad. Dale a tu luto un tiempo lógico, no un tiempo cronológico. Número dos, ya lo he repetido muchas veces, saca el dolor de la carne mediante el recurso de la palabra. Recuerda siempre que el sufrimiento no encuentra una vía de expresión a través de las lágrimas y de la articulación de la palabra. Recuerda siempre que el sufrimiento que no encuentra una vía de expresión a través de las lágrimas y de la articulación de la palabra buscará inevitablemente el lienzo del cuerpo para manifestarse en forma de síntoma, enfermedades orgánicas. Escribe cartas a la ausencia, habla de la persona, narra tus recuerdos en voz alta, llora, 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 llora todo lo que puedas en un espacio seguro, en el diván de tu terapeuta. La palabra es la única herramienta humana capaz de metabolizar la falta y permitir que el ser querido se instale dentro de ti como un recuerdo cariñoso y no como una sombra que te va a perseguir. 3. Aprende a vigilar las fronteras entre la tristeza y la culpa. Es perfectamente normal y saludable que te sientas profundamente triste, vacío, con desinterés del mundo, pero trata de mantener las alertas encendidas. Si comienzas a sentirte una mala persona, si te castigas suspendiendo tu higiene y tu alimentación, saboteando tus proyectos, argumentando que no tienes derecho a seguir adelante, detente. En ese preciso instante tu duelo está cruzando la frontera hacia el abismo de la melancolía freudiana. No transites ese laberinto sola o solo. Busca el acompañamiento de un profesional de la salud mental con rigor científico. Experimentar el dolor del duelo es, en última instancia, el precio exacto e ineludible que los seres humanos pagamos por habernos atrevido a amar. Qué bonito, qué doloroso también. Pero imagina, a mí me ha pasado con varios seres queridos, bueno, con familia, que yo no he experimentado duelo ni luto. Eso también es muy triste, porque quiere decir que no pagué el precio de haber amado a estas personas. Y me perdí muchos años sin amar. Entonces piensa en eso. Todo este dolor tan intenso que sientes es igual a todo lo que amaste a esta persona. Entonces, el único sujeto que pasa por este mundo sin realizar duelos es aquel que por miedo a la fragilidad de la carne jamás tuvo la valentía de construir un lazo de apego seguro, como yo.
No le tengas miedo al vacío que deja la ausencia. En la lógica o física de la mente, el vacío no es la nada, es el espacio indispensable donde vas a edificar lo nuevo. Entonces, la sombra de tu ser querido puede ser que hoy nuble tu horizonte, le quite el color a tus días, pero si tienes el inmenso coraje de transitar tu luto a través de la palabra, te aseguro, basado en la ciencia clínica, que esta sombra terminará por transformarse en una luz interna que guíe tus pasos y te acompañe para siempre. No entierres tu dolor bajo la alfombra de las distracciones. Permite que el dolor realice su chamba. Siéntelo, permítelo. Permite que realice su trabajo y que te transforme en alguien más profundo. A cada uno de las personas que me hayan escuchado, gracias de corazón por permitirme entrar en sus oídos, acompañarlos en su proceso. Esto ha sido un episodio de Apuntes de Diván. Recuerden que el contenido de este podcast es estrictamente educativo e informativo y no sustituye la terapia psicológica. Y el autor no se hace responsable de su uso. Comparte este episodio con aquella persona que creas que hoy lleva un luto asfixiante o con alguien que crea que la pérdida es un síntoma de debilidad. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde ya mero, ya mero, ya mero, ya mero se acerca la serie Resiliente. Estén atentos, va a estar muy padre. Creo que va a ser un punto de inflexión. Muchas gracias. Hasta entonces, cuiden su cuerpo, escuchen su mente, mantengan el diván abierto. Hasta luego.